esta página, en la página 150, hay una tabla de valores para algunos valores de ángulos, tanto positivos como negativos. Podemos aquí ver que la función seno y coseno tienen algunos valores, y habíamos hablado de cómo se obtenían estos valores u otros en la clase del lunes. Bien, yo como les dije, los procedimientos de esa clase no era algo que iba a evaluar, pero era algo que esperaba que ustedes pudieran entender. Sin embargo, si es que les gusta quedarse con lo más práctico solamente, podemos usar los valores que ya están determinados, y que eso es lo que estaba intentando copiar ahora. Yo creo que lo voy a dejar para después. Entonces es posible recordar, dado que en la materia de hoy valores típicos de funciones trigonométricas, recordar los valores típicos de las funciones trigonométricas observando la siguiente tabla. Bien, entonces aquí vamos a hacer una tabla. Begin center, begin tabular. Y vamos a entonces poner varias columnas. Creo que eso puede estar bien. Entonces la primera va a ir vacía. Vamos a tener arriba los grados en radianes. Vamos a poner entonces pi sextos va a ser el primero. Les sugiero que ustedes copien esta tabla en su cuaderno. La gente del electivo, que estuvo conmigo en el electivo el año pasado, tiene una tabla parecida a esta ya. Cuartos, pi tercios y pi medios. Creo que hice más columnas de las que necesitaba. No, estaba bien. Entonces en un lado vamos a poner esto de acá, y en el otro vamos a poner el valor del coseno. Aquí habíamos cargado este paquete. No, un momentito. Ya, excelente. Eso me va a permitir escribir las fracciones de manera un poco más condensada. Ya, entonces, aquí en esta tabla lo que vamos a poner son los valores de las funciones trigonométricas para estos ángulos, los que están escritos en radianes. Bien, entonces, aquí vamos a llenarlo. Quienes del electivo, quienes hayan estado conmigo en el electivo del año pasado, se acuerden cuáles son los valores que van acá, pueden también enviármelos por el chat, y así podemos corroborar que esto esté efectivamente lo correcto. Vamos a primero llenar los que están acá. Vemos que para 0, seno de 0 vale 0 y coseno de 0 vale 1. Entonces esos son los primeros que vamos a llenar. Esto no es algo que ustedes se les pide que necesariamente calculen, pero así que, perdón, no es necesario que se pregunten de dónde sale eso. Pueden tomarlo como un dato que yo les estoy dando, y que no solo tienen que cuestionar demasiado, ¿bien? Pero ciertamente pueden buscar de dónde viene. Esto lo pasó en el lectivo del año pasado, sí, pero lo vimos sin radianes, lo vimos con grados. Entonces aquí en vez de tener pi sexto, pi cuarto, pi tercio y pi medios, teníamos 30, 45, 60 y 90. En el libro aparte tenemos para pi tercios una raíz acá, entonces pi tercio me tengo que saltar otro espacio más. Aquí sería raíz de 3 medios, mientras que aquí vamos a tener 1 medio. Ahí sí, porque me había saltado un espacio. Bien, entonces si se fijan, esta es la
cuarta columna acá, para un ángulo que vale pi tercios, el seno vale raíz de 3 medios y el coseno vale 1 medio. Y el último valor que aparece acá es de 1 y 0. 1 y 0. Entonces, estos son los valores que aparecen en la tabla del libro. Sin embargo, hay otros valores acá que esos son los que estábamos descubriendo cómo es que se rellenaban en la clase que tuvimos el lunes. ¿Cómo es que se rellenaban esos valores? Si es que recordábamos entonces que este ángulo de aquí valía pi tercios y este de acá valía pi sextos, y si hacíamos una rotación, el x y el y se intercambiaban. Eso fue a grandes rasgos lo que intentamos descubrir la clase del lunes. ¿Qué significa eso para los efectos prácticos? Significa que esto va acá y esto va acá. Que ese y ese se intercambian. Lo mismo que pasa acá entre pi medios y 0, el coseno y el seno se intercambian. ¿Y qué ocurría en pi cuartos? En pi cuartos, que era el punto medio de acá, lo que iba a pasar es que la coordenada x y la coordenada y tenían el mismo valor. Entonces, y ese valor lo podían ustedes encontrar por medio del teorema de Pitágoras. Y este va a ser raíz de 2 dividido en 2. Ahí sí. Bien, entonces esa es toda la tabla de valores de la función trigonométrica para los valores de ángulos más típicos. Bien. 0, 1 medio, raíz de 2 partido en 2, raíz de 3 partido en 2 y 1, y aquí 1, raíz de 3 partido en 2, raíz de 2 partido en 2, raíz de 1 partido en 2, o 1 medio, perdón, y 0. Hay una técnica para recordar estos valores, que eso es lo que estaba intentando hacer, pero fallé estrepitosamente, lo voy a poner después más bonita, pero es esta tabla de acá. Bien, yo sé que hay maneras bonitas de hacerlo, pero no pude en este momento, así que voy a poner esta imagen simplemente en el documento. Y voy a explicar cómo es que se usa. Bien. El problema de esta tabla, bueno, no es el problema. Razones trígono, sí. Es que está en grados sexagesimales y lo queremos en radianes, pero no importa. Entonces, yo por mientras voy a subir esto acá. Renombrar. Y ahora vamos a explicar esta tabla. Entonces, ustedes pueden memorizar estos valores o bien pueden usar la... no ha salido del entorno. Aquí sí, ahí sí. Ustedes pueden memorizar estos valores o bien pueden usar la siguiente mnemotecnia, que quiere decir una técnica de memoria, que les permite recordar maneras más sencillas de resolver algunos ejercicios. Vamos a la siguiente mnemotecnia para encontrar los valores. Y esto va a ser trick.jpg. Y esto es como el Word, las imágenes nunca quedan donde ustedes quieren dejarlas. Ya, ¿cómo es que ustedes pueden encontrar esta mnemotecnia para, usar esta mnemotecnia para encontrar los valores de los ángulos que ustedes les pidan? Aquí está el ejemplo con coseno de 45 grados, ¿bien? O coseno de pi cuartos, ¿bien? Porque recuerden que 45 grados sexagesimales equivale a pi cuartos en radianes. Entonces, lo que ustedes deben hacer en este caso es decir, me piden coseno de 45 grados y usar esto como una tabla de dos entradas. Entonces me dicen coseno por un lado y 45 grados por el otro, entonces me lleva este numerito que es el 2. Pero si ustedes se fijan, ese 2 está dentro de una raíz
y además está dividido en 2. Entonces el coseno de 45 grados va a ser la raíz de 2 dividido en 2, que es justamente este valor de acá. Bien, y si ustedes se fijan, se puede hacer lo mismo con otros valores. Por ejemplo, vamos a preguntarle a alguien, voy a pedir acá un random number. Random number generator. Vamos a pedir un número entre 1 y 22. ¡Pup! Número 12. 3, 6, 9, 12. Martín Calvo. Entonces, Martín Calvo le vamos a pedir que nos diga cuál es, por ejemplo, según esta tabla, o cómo encuentra en esta tabla el valor del seno de 60 grados. Mientras que... Ya, ahí sí. Pero, profe, Un momento, espera un poco. Ahora sí. la profe, Hola, hola. Ya, la pregunta era entonces, ¿cómo encuentras aquí el valor del seno de 60 grados? ¿Y cuánto es? sería la raíz de 3 dividido en 2. Muy bien. ¿Por qué la raíz de 3? Porque en el seno está la tablita del 3 en 60 grados. Ya, muy bien. Entonces ustedes se van a, gracias Martín, se van a la primera fila, que es la de seno, y ahí llegan hasta la cuarta columna, que es la de 60 grados, y número 3. Entonces ese número va a ir dentro de una raíz, raíz de 3, y luego dividido en 2. Así entonces ustedes pueden usar esto, solamente que, como les decía, aquí está en grados hexagesimales y no en radianes. Voy a intentar encontrar una en un momentito más que esté en radianes. Bien, en el chat hay una pregunta que dice, en este caso, pi sería como una incógnita. No, pi no es una incógnita, en ningún caso, ¿ok? Pi en este caso es una medición de los grados en radianes. Voy a ponerlo aquí explícitamente. ¿Siempre va a tener los mismos valores? Sí, esta tabla les va a servir para cualquier caso. Bien, cualquier caso, siempre les va a servir. Entonces aquí voy a poner alfa, medida en radianes. Listo, ahí está. Entonces esos son los valores que entrega la función, el seno del ángulo que está acá y el coseno del ángulo que está acá. Bien, sí, yo intenté hacer esto, pero fallé estrepitosamente. ¿Cómo tendría que ser? Ya, no quiero probarlo ahora porque sé que voy a perder mucho tiempo intentando que quede muy, muy bonito. Se me ocurre cómo hacerlo, pero sé que no me va a salir a la primera, así que no lo vamos a hacer de momento. Bien, entonces con esto ustedes pueden completar, si quieren, la tabla acá. Lo que sí tenemos que hacer es ver cómo esto se rellena para los valores negativos. Bien, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, esto nos permite tener los valores positivos, los valores de las funciones trigonométricas para valores positivos de los ángulos. Mi pregunta es entonces, ¿qué pasará con los valores negativos de los ángulos? Entonces ahora vamos a ir a Desmos para solucionar este problema. Aquí hay un montón de mnemotecnia para trigonometría, pero eso es para niveles de trigonometría un poco más avanzados, ¿bien? Hay uno así muy divertido que es el Coca-Cola Hip y así un montón de otros, pero no lo vamos a ver ahora. Bien, lo que sí vamos a ver ahora es cómo detectar qué puede pasar con los ángulos positivos y negativos. Entonces vamos a poner aquí x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Bien, esta es nuestra circunferencia unitaria. Vamos a sacar la grilla acá. Está aplastando un poquito. Y vamos a poner una línea que es mayor que 0, menor que
al revés. Perdón, perdón, perdón. No, ya no sé, no puedo ponerlo, no importa. Entonces, esta línea de acá es, por ejemplo, y nos vamos a quedar en esta mitad de la circunferencia, una línea que forma un ángulo de 45 grados acá con la circunferencia, entonces vamos a tener este punto de acá. Una línea que forma un ángulo de menos 45 grados con la circunferencia, en vez de ir desde acá hacia arriba, va a ir desde aquí hacia abajo. Entonces va a ser esta otra línea de acá. Está aquí, bien. Entonces fíjense, esta línea pasa por el punto de la circunferencia que es 0.707 y 0.707. Mientras que esta otra línea de acá pasa por un punto que tiene la misma coordenada X, pero la coordenada Y que tiene es negativa. Bien, entonces aquí vamos a generar otro número aleatorio. Pero no somos el mismo número de personas. Número 22. Tomás Mardones. Bien, hola Tomás, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Estás despierto? Ah, ya, sí, Tomás está despierto. Ya. Oh. No sabía, nunca se sabe, nunca se sabe. Bien, entonces, Tomás, quiero que me intentes responder por qué crees tú que estos dos puntos tienen la misma coordenada X y ambas son positivas, pero no tienen la misma coordenada Y, tienen el mismo valor, pero una es positiva y la otra es negativa. ¿Será porque ambas son mayores que cero? Pero si ambas son mayores que cero, una no sería negativa. Esta, si te fijas, es negativa y por lo verdad. tanto no es mayor que cero. Verdad. ¿Me repite la pregunta, profe? Sí. ¿Por qué crees que estos dos puntos que están acá tienen los dos coordenadas X positiva, pero uno tiene coordenada Y positiva, que es el de acá arriba, y este tiene coordenada Y negativa, que es el de abajo? Me pillo, profe, no sé. ¿Sí? Perdón. Ya, pero intenta recordar qué significa estar arriba o abajo en el plano cartesiano. Si te mueves hacia arriba, en Mientras el eje más Y, arriba, más el triángulo más se agranda el triángulo. Más se agranda el triángulo o altera la forma. pero ahora no estamos pensando en un triángulo, no, pensemos solamente en un punto. En este punto, por ejemplo, si es que lo quisiéramos mover para arriba o para abajo, ¿qué va a pasar con su coordenada Y? Su coordenada Y en este caso, mientras más arriba, más aumenta su valor. Ya, Y y mientras si más nos vamos abajo, para baja su abajo, valor. ya, y si vamos más abajo de cero, aquí vamos a llegar. A los números negativos, más Muy negativo bien. es su valor. Entonces, si te fijas, estos dos puntos, estas líneas son simétricas, eso quiere decir que si Uh-huh. yo la reflejo, me va a dar lo mismo. Si reflejo esta con respecto al eje X, me va a dar lo mismo. Pero yo le reflejé con respecto al eje X, entonces están ambas a la misma distancia desde el origen hacia la derecha. Entonces, por lo mismo, tienen la misma coordenada X, que es 0.707. Mientras que desde este punto no me tuve que mover hacia arriba en un caso y hacia abajo en el otro caso. Por lo tanto, ¿qué va a significar eso para los valores de mis ángulos? Bien, fíjense que para un mismo ángulo, por ejemplo este de acá que es 45 grados, yo aquí no lo puedo marcar, o quizás sí lo puedo marcar. Déjenme ver cómo lo puedo marcar. Quiere. No, no hay caso. No se puede hacer un condicional así. Pero lo que sí puedo hacer, perdón por tanta demora.
Ese ángulo de ahí entonces es el ángulo que mide 45x. ¿Bien? O sea, 45 grados, o sea, pi cuartos. Entonces, para ese ángulo de acá, este punto con el que corta la circunferencia va a tener estas coordenadas de acá, mientras que un ángulo como este, que son menos 45 grados, lo que va a hacer es que va a cortar la circunferencia en este punto de acá. Ambas líneas son reflejos con respecto al eje y que es XY. Bien, ustedes lo pueden ver ahí, que son efectivamente unos reflejos con respecto a la otra. Si quieren una explicación un poco más técnica, es porque ambas tienen este ángulo de 45 grados. Aquí. Bien, entonces eso nos indica que este ángulo, que es una línea, un ángulo positivo, recuerden que se cuenta desde el eje X positivo en contra del sentido del reloj, o sea, hacia acá, va a tener estas coordenadas que son, recuerden que la X es la coordenada del coseno, como vimos acá, y la Y es la coordenada del seno. Entonces, cuando este ángulo pasa de ser positivo a negativo, va a mantener su coordenada X, pero su coordenada Y va a cambiar. Entonces, eso es lo que vamos a poner en nuestros apuntes. Al pasar de ángulos positivos a negativos, el punto correspondiente de la circunferencia no cambia su coordenada X. ¿Por qué? Porque ya que lo que pasa es que estamos reflejando con respecto al eje X y no va a cambiar, pero su coordenada Y mantiene el valor, pero cambia el signo. Entonces, hacer x, y negativa, ¿afecta cómo se calcula en seno o coseno? No, pero sí va a afectar al valor. Bien, si siguen calculando de la misma manera que antes. Esto significa lo siguiente. Bien. Entonces, si tenemos un ángulo alfa, si queremos calcular el seno de un ángulo alfa negativo, aquí no me paso a cambiar el negativo, y esto lo voy a poner aquí explícitamente. No cambia su coordenada X, la que corresponde al coseno, pero su coordenada Y mantiene el valor, pero cambia el signo. La que corresponde al seno. Esto significa lo siguiente. Bien, entonces me gustaría que alguien... A ver si alguien, perdón, no que alguien en particular, me dijera qué es lo que va del otro lado de estos signos iguales. Profe, ¿Sí? creo que sé, que sería menos seno entre paréntesis A Bien. y menos coseno paréntesis A. Mal. Oh. Ahora voy a explicar por qué. Intenten, por favor, no activar su micrófono sin antes pedir la palabra. Bien, recuerden que estamos siguiendo reglas similares a las que tendríamos cuando estamos en clases. Bien, Tomás Mardones tiene una pregunta. Al menos dijo profe en el chat. Debe estar escribiendo. Por mientras si escribe o si decide preguntar al micrófono. Cateto opuesto partido de hipotenusa, nada que ver. Ah, sí, pero esa es la interpretación geométrica. Bien, aquí estamos yendo más, o sea, dentro de un triángulo. Aquí estamos yendo un poco más allá de eso porque en un triángulo no podemos tener ángulos negativos. Todos los ángulos en un triángulo van a ser ángulos positivos. Bien, pero sí, el seno es cateto opuesto partido por hipotenusa. Y ahí, claro, si es que lo pensamos gráficamente, por ejemplo, acá, para este ángulo, la hipotenusa va a tener 1, esta medida de acá,
Pero el cateto opuesto, que es este de acá, ahora tiene una medida negativa porque va desde el eje X hacia abajo. Entonces, por lo mismo, el seno va a ser negativo. Y el seno es el que está relacionado con la coordenada Y, que si ustedes se fijan, acá es negativa. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Cuando ustedes pasan de tener el seno de un ángulo alfa cualquiera a tener el seno de menos ese ángulo alfa, como es el caso de acá, lo que va a pasar es que ustedes están reflejando ese ángulo con respecto al eje X, por lo tanto su coordenada X no va a cambiar, y la coordenada X, que es la que está asociada al coseno, esto lo vamos a resaltar, no va a cambiar ni su valor ni su signo. Entonces su coordenada X no cambia y por lo tanto el coseno de un ángulo negativo es el coseno del mismo ángulo que está acá. Mientras que la coordenada Y mantiene el valor pero cambia el signo. La coordenada Y corresponde al seno, entonces el seno de un ángulo negativo es el negativo del seno de ese ángulo. Y que si ustedes se fijan es justamente lo que la regularidad que podemos encontrar en la tabla que tenemos en el libro, lo que vamos a ir ahora. Si se dan cuenta, los senos de ángulos negativos son los mismos valores que para los ángulos positivos, pero con el signo menos, mientras que para el coseno da lo mismo si el ángulo es positivo o negativo, el valor no va a cambiar. Bien, entonces, estos son los valores de las funciones trigonométricas para valores negativos de los ángulos, por lo tanto ustedes podrían completar esta tabla ahora con estos mismos valores, pero para atrás, menos pi sextos, menos pi cuartos, menos pi tercios y menos pi medios, siguiendo esta regularidad de acá. No lo vamos a hacer en clase, pero es algo que ustedes deberían poder hacer. Bien, vamos a ejercitarlo con alguien de ustedes. Número 17, desde abajo. Bien, Simón Muñoz. Ah, era justamente Simón Muñoz. Bien, entonces, Simón, ahora sí puedes activar si quieres tu micrófono. Usando estas reglas que dijimos acá, ¿cuáles serían el valor de... La otra vez no. No te preocupes, sí, ya pasó. ¿Cuál sería entonces el valor del seno y el coseno de menos pi sextos, por ejemplo? Sería, de seno sería menos 1 partido por 2. Bien, ¿y el coseno sería? Raíz de 3 partido a 2. Excelente, súper bien, muchas gracias. ¿Cómo es que su compañero supo eso? Si nos puede explicar. Porque como dijo, el seno cuando se refleja obtiene, con respecto a el eje X, obtiene un valor negativo por parte de Y. Pero también Bien. explicó que el coseno no puede tener valor negativo por la regla del triángulo, que ninguno de los ángulos podría ser negativo. Eso no tenía nada que ver con eso, o sea, estás en lo correcto, pero por razones equivocadas. Pero Ok. bastante bien para no haberlo... O sea, me refiero a que no lo expliqué en tanto detalle, pero bastante bien, muchas gracias. Ustedes podrían haberlo explicado a ustedes mismos de manera un poco más sencilla, sabiendo que el seno de un ángulo negativo, que en este caso yo les preguntaba por menos pi sextos, va a ser el negativo del seno del ángulo original, o sea, menos pi sextos va a ser menos el seno de pi sextos, o sea, menos un medio, mientras que el coseno no le afecta si es que el ángulo es positivo o negativo, sino que entonces el valor va a ser el mismo que el de la función original. Depende entonces si el valor de Y es negativo o positivo. Sí. Bien, y también va a pasar si es que el valor de X es positivo o negativo, porque ustedes pueden tener un ángulo como este de acá. ¿Cómo lo doy vuelta? Así. Bien. Y ese ángulo de acá es ahora ese ángulo completito de acá. Bien, entonces ahora el punto que corresponde a la función es este de acá. O sea, que corresponde a la circunferencia de este de acá. Y si ustedes se fijan, este tiene coordenada ahora X negativa, pero Y positiva. Entonces, el coseno de este ángulo va a ser negativo, porque ahora en la coordenada X es negativa. Entonces, ustedes van a estar dividiendo el coseno, que es este largo acá, que es un largo negativo porque va hacia la izquierda del eje X, por la hipotenusa, que es 1 en cualquiera de los casos. Así que el coseno va a ser negativo, pero el seno va a ser positivo. Esta es una de las
muchas cosas que vamos a explorar de nuestras funciones trigonométricas y de los valores que éstas toman. Pero no nos vamos a adelantar mucho a eso, porque vamos a trabajar ahora solamente en ángulos del primer cuadrante, o sea, en este pedacito de acá, de la circunferencia, o sea, ángulos entre 0 y pi medios radianes. Sin embargo, después vamos a estudiar, y ustedes si es que quieren pueden adelantarse un poco la materia, si es que si lo quieren, en otros valores del ángulo. Como pueden ver acá, vamos a ir más allá, vamos a llegar a 2pi y mucho más que eso. Vamos a ver traslaciones, hartas cosas bien interesantes, bien interesantes. Muy entretenida esta materia. Bien, y entonces, última cosa que vamos a hacer, y aquí voy a tirar otro número al azar, número 4. Benjamín Rosas. Vamos a ver si es que está prestando atención o no. Manifiéstese Benjamín Rosas. Ah, ya, bien, estaba vivo, excelente. Hola Benjamín. Me gustaría saber si es que te acuerdas qué significa que una función sea par o impar. Bien, para el resto, si es que se imaginan para dónde va la pregunta, tienen que ustedes llenar estos vacíos acá. Que es algo que estudiamos cuando vimos funciones potencia. Bien, las funciones pares son, bueno, las que tenían exponente par y las funciones impares son las que tenían exponente impar, pero hay una otra implicancia con respecto a eso. No se acuerdan, no hay ningún problema. Bien, las funciones pares o impares son las que preservaban o cambiaban el signo de una del resultado que entrega la función si es que cambia el signo de una si es que cambia el signo de su input o el valor que le estamos dando. Bien. Perdón. En ese caso, en el caso de las funciones pares son las que tenían exponente par, porque si yo le metía 2, por ejemplo, o menos 2, el resultado iba a ser lo mismo, porque el cuadrado lo que me hacía es que me eliminaba los signos. Sin embargo, las funciones impares preservan los signos de los valores que les damos. Por ejemplo, si es que yo le meto, si es que yo calculo 3 al cubo me da 27, pero menos 3 al cubo me da menos 27. Entonces, si yo cambio el valor, el signo, perdón, de la variable independiente, cambia el valor también de la función. Y en las funciones pares no cambiaba, y por lo mismo ustedes pueden deducir, y aquí me llegó una respuesta incorrecta, pero la persona en cuestión se dio cuenta eventualmente que la función coseno es par y la función seno es par. Porque si ustedes se fijan, esta función, la función coseno evaluada en menos alfa o en menos x, da lo mismo cuál es el nombre que ustedes le den a la variable independiente, es igual a la función evaluada en alfa sin signo, mientras que la función seno de menos alfa, el menos sale de la función y pasa aquí enfrente. Y ustedes también lo van a poder ver si es que son un poco más bosquillas y van a Desmos y piden entonces que Desmos les grafique la función seno, que aquí tienen que ponerle sin, porque está en inglés, o coseno. Y si se fijan, la función coseno, que es la morada, tiene simetría axial con respecto al eje Y, o sea, se puede reflejar en el eje Y, mientras que la función seno, perdón, la línea verde tiene simetría central, o sea, ustedes la rotan con respecto al origen y va a quedar igual. Lo mismo que ocurría entonces con las funciones pares, como esta que tiene simetría axial, al igual que coseno, o las impares, que tiene simetría central, igual que la función seno. Bien, eso jóvenes, entonces, día lunes, vamos a hacer un quiz rapidito, este sí se responde dentro de la hora de clase, van a ser 7 preguntas, no más que eso, muy pocas de calculito, como el de física, para que lo respondamos entonces dentro de la hora de clases y
esa va a ser nuestra primera evaluación del semestre y la primera evaluación de esta materia, porque después vamos a tener otra evaluación de la materia cuando hayamos visto un poquito más de eso. ¿Qué es lo que va a entrar? Es, como aparece en la red de contenidos, va a entrar los valores típicos de las funciones trigonométricas, transformar de grados sexagesimales a grados radianes y viceversa. No mucho más que eso. ¿Bien? Cuídense mucho, que estén muy bien. Lamentablemente terminan nuestras clases esta semana. Sin embargo, si es que quieren seguir hablando de física, otras ciencias naturales, matemáticas, la vida en general, criticar la situación actual que estamos viviendo, entre muchas otras cosas, me pueden hablar. Por supuesto, yo contento de ayudarles y de conversar con ustedes. Que estén muy bien, cuídense mucho y nos vemos. Disfruten lo que queda del día.